vínculos no biológicos. Como soy muy tramposa, entonces yo puse en negrita solo el no. Entonces, bueno, a ver qué pasó en los distintos grupos. El tema era si es un papá o una mamá son adoptados o adoptadas, ¿no? Bien. Bueno, empiezo con lo que quiera. Con el equipo. Anotamos el sí, el no y el porqué de cada uno. Sí, porque es un proceso, digamos el de adoptado, ¿sí? Hace referencia al proceso por el cual pasaron para poder ser padres, ¿sí? O por el cual están pasando para poder ser padres. Se es adoptado en el punto en el cual es un periodo en el que se va construyendo este vínculo, ¿no? Lo pensaron como en esta primera instancia en donde se adoptan mutuamente. Luego surgió que... Digamos, esa adopción mutua, diríamos, sí, entonces. Sí. Una construcción, ¿no? Después, digamos, lo que surgió es que esta pregunta, en realidad la respuesta la podría tener más en niños, ¿no? Es como una pregunta al revés, porque, digamos, al estar en el proceso de adopción, siempre se la piensa desde que uno adopta, y no que desde el otro lado haya alguien que también esté haciendo ese mismo proceso, ¿no? Y después, la parte del no, lo que se dijo es que, digamos, el adoptivo, como que estaría de más, porque vamos a ser padres o madres, digamos, como puntualizando la función. Eso es lo que, a ver... No me gustó la pregunta. Claro, bueno, pero eso es lo que pasó todas, ¿no? No, una nos gustó. En la última no. Esta no gustó. A ver, ahora, pero en esta primera, vamos a otro grupo. El nuestro, también en realidad siempre se va como charlando sobre lo mismo. Se podría agregar que se tomó desde el punto de vista de una construcción de lazos, de vínculos que se va haciendo en un proceso. Adopción mutua. Claro. Proceso, no, como dijiste, construcción. Construcción. Se lo comparó a una relación de pareja, por ahí, en esto de que la elección es del primer día hasta el final, desde que te levantás hasta que te acostás. No, una de pareja no es así. No es imposible, es lo que se dijo por ahí. También se habló de cuando uno se daría cuenta de que ese hijo adoptó a los papás, que se mencionó que es cuando te dice por primera vez papá o mamá. Y después por el lado más en otro sentido se habló también diciendo en realidad el momento en que desde el juzgado se da en adopción a un hijo, a la pareja o a la persona que adopta, que en realidad es el juez el que indica, le indica al chico, bueno, estos son tus papás, pero también se problematizaba si es algo que el chico elige o que el juez indica. También se problematizó un poquito por ese lugar. Bueno, en el grupo en el que estuve se habló más o menos de estas cuestiones, de qué es la construcción de un vínculo mutuo, también de estar preparados para lo que implica ese vínculo. Sin embargo, la conclusión fue, bueno, no se puede estar preparado ni siendo padre de vínculo biológico ni siendo padre de vínculo adoptivo, hay que estar en situación. Y voy a rescatar algo que dijo Marcelo, ¿puede ser? Fernando, perdón, que me gustó mucho, y él dijo que en realidad son 3 adopciones. Me faltó una palabra de la frase anterior, era que hay que prepararse para él. Lo que leíste, Para esa situación. Para esta momento, situación. para esa situación. Sí, 3
adopciones. A ver, 3 adopciones. me interesa. Vos me vas, por favor, aclarando si no. Por un lado es adoptar a... Bueno, ya que estás ahí lo puedes decir vos mejor que yo. En realidad son 4. Yo creo que hay tres adopciones en el contexto de que uno adopta a la criatura lo adopta a uno, y eso se da con el padre y con la madre, pero yo también adopto a mi mujer en el rol de madre y ella me adopta en el rol de padre, porque hasta ahora es el rol de pareja. Eso tiene que ver con un entrecruzamiento de roles. De roles y de funciones, ¿no? Sí, el rol implica función. Pero me gustó, lo voy a dejar anotado. 3 adopciones. ¿Qué es? De los padres al... De los padres, lo pongo tipo fórmula para de los padres al hijo, del hijo a los padres, padre-madre, pongo P/M, ¿sí? Y del padre. Y de los padres al vamos a poner, a ver, hombre-mujer pongo yo, ¿sí? Para... Y lo dejamos de lado a las parejas, a las familias homoparentales, pero por el momento, Estamos hablando de eso, monoparentales. no, pero no en la situación que él plantea como 3 adopciones. No es una monoparental, y de lo que yo estoy hablando es de la homoparentalidad. Yo no es que yo estoy, lo cual yo lo planteaba desde mi situación. Claro, está bien. De cualquier manera, y antes de abrir a la pelea por esta primer pregunta entre todos, que hubo bastante coincidencia, pero hay algunas cuestiones, yo creo que en la monoparentalidad, de cualquier modo, hay 3. ¿Por qué? Porque hay una mamá o un papá, no importa el género, que adopta a una criatura, o varias, pero esto se da con cada uno, una criatura que adopta a un papá o mamá, y una familia, una red familiar o red social que en la monoparentalidad tiene mayor importancia. Porque una persona que está sola y no pudiera dejar de trabajar en una circunstancia cualquiera, ¿sí? Puede ser desde la más light a la más grave, no importa, tiene mucha mayor importancia la red social, donde yo digo que cada uno de nosotros es un nudo de esa red y necesitamos hilos sueltos para anudar a una criatura que está sin anudarse, sin ser entretejido en esa red. ¿Sí? Pero no es el niño o niña el que puede promover que otros armen el nudo, que lo anuden. Hay alguien que debe actuar esa acción, que debe dar el puntapié de inicio para desarrollar esa acción. En ese punto, el niño o niña son pasivos, son adoptados, ¿sí? Después podremos decir que es un niño, un hijo adoptivo, no importa. Pero los adultos que adoptan, ellos son los adoptantes, no pueden ser adoptados. Si bien, cuando se trata de adopción de hijos mayores, de niños mayores, el niño tiene que
aceptar este ser adoptado, pero no es el actuante de la acción. ¿Se entiende? Ni aún en los nuevos proyectos de ley, ni la que tiene vigencia actualmente, que dice que todo niño o niña debe ser escuchado, que tiene el derecho a ser escuchado. Todavía no tiene raigambre esto en justicia y no todos los jueces escuchan a los niños. ¿Sí? Pero aún siendo escuchado, que puede llevar adelante no puede llevar adelante en forma activa el ir a golpear la puerta del juez y decirle, o del asesor de menores, a decirle, oiga, quiero decirle. Entonces, el sujeto de la acción no es pasivo, adoptado, ¿sí? Tiene que ser el que dé la patada de inicio. Es en otro lenguaje, en otro contexto, se dice es el actors de la acción de adoptar. Entonces, los padres son adoptantes, no hay padres adoptados. Aunque después entre nosotros sepamos que nuestros hijos con su aceptación o no aceptación nos adoptan, pero es un concepto de otra índole. Nosotros lo tomamos de ese lado, cuando estuvimos charlando. Sí, lo tomamos de ese lado. Por eso que yo les dije que yo soy tramposa. Bueno, yo no lo sé. Pero igual para el debate sirvió. Pero no tengo duda, eso era lo que buscaba. Y no nos peleamos. No nos peleamos. Pudieron matear juntas después. No nos peleamos. Y fue constructivo también. Sí, sí. Porque me parece muy interesante este concepto, ¿no? El poder adoptarse mutuamente. Sí, no tengo dudas. A ver, un bebé no puede por ahí, no tiene palabra aún, porque, ojo, un bebé, ¿ustedes saben hasta qué edad cronológica se es bebé? Hasta los 2. A ver, ¿quién da más o quién da menos? ¿Cuál es la pregunta, no? ¿Hasta qué edad se es bebé? ¿Hasta que habla? Cada cual habla en otra edad diferente. ¿Hasta que deja de amamantar? ¿Eh? ¿Hasta que deja de amamantar? No creo en eso. No. ¿Hasta que empieza a caminar? No. Sí, alrededor del año. Después del año, cuando ya cumplió un año, pero no después a los 18 meses, ni a los 24, a los 45 meses, claro. Ah, a 45 años. Y algunos de 45 años hay todavía bebés. Hay algunos de 45 que también son bebés. Años. Sí. No, al año, o sea, aprox 12 meses empieza a caminar, ¿sí? No es más bebé. Es un niño pequeñito, ¿sí? A ver, entonces digo, salvo situaciones de adopción de niños muy pequeñitos, bebés o niños pequeñitos hasta los 2 años, 3, pero los niños de 2, 3 años, e incluso de 1, tienen, solo hay que interpretar su expresión, que a lo mejor no tiene tanta palabra, tanta herramienta de lenguaje, pero tiene lenguaje. A ver, si yo pongo un niño con una persona y la segunda, cuando llega esta persona se me agarra y la mira con horror, me está diciendo no la quiero. Todo es cuestión de que yo tenga ganas de leer ese lenguaje
de escuchar ese lenguaje corporal, gestual, ¿sí? No es que un niño que no tiene palabra no puede ser oído, ¿eh? Entonces los niños también nos deben adoptar, ¿sí? Y tenemos que armar una cuestión de vínculo antes de llevarlo a casa. Porque nadie puede armar vínculo. Había un cuento infantil que estaba en un libro que se llama Viejo, no sé si sigue existiendo, Amistad Divino Tesoro. Y el subtítulo dice, de Ediciones de Orión, cuentos para amigos de 8 a 13 años, es el subtítulo. Viejo, conocido de una época. En uno de esos libros, en específicamente, Amistad Divino Tesoro, había un cuento que se llama El Caballito, o El Potrillito, creo, El Potrillito. Contaba la edad de una niña que vivía con su abuelo en una granja y que suspiraba por tener un potrillito, pero bueno, su familia no estaba en condiciones económicas de darle el potrillito. Entonces el abuelo un día a la mañana le dice, ¿sabes? El vecino tiene un potrillito. Y la nena sale disparada de la cama y corre así como estaba, camisón, despeinada, etcétera, a ver el potrillito. Y cuando se trepó a la verja, al alambrado, el potrillito trotó para otro lado. Entonces volvió para su casa, triste, llorosa, y decía, no me quiere, el potrillito no me quiere. Entonces encontró se va encontrando con distintos animalitos, primero la vaca, después los conejos, o al revés, y después no me acuerdo con qué, que le van indicando distintas maneras de presentarse. Trenzate el pelo, ponete la ropa así o asado. Bueno, ella volvía a su casa, cumplía con estas indicaciones y volvía. Y el potrillito siempre se iba. Lloraba y lloraba, no me quiere, una y otra vez, y cada vez se presentaba de una manera diferente, y nunca obtenía nada. En ningún momento obtuvo nada. Entonces, de pronto se cruza con el abuelo, que le pregunta qué le pasa, por qué llora. Y ella le contó que el potrillito no la quería, que fue vestida así, vestida asado, peinada así, peinada asado, y el potrillito nada. Entonces el abuelo le preguntó qué sabía ella de los potrillitos, si ella se había interesado por saber qué le gustaba a los potrillitos. Y qué cosas, qué llevarle, no llevarse, qué llevarle, qué les gusta, ¿sí? Entonces la nena hizo a la noche, durante la cena, muchas preguntas, averiguó acerca de los potrillitos, y al día siguiente se levantó y, como habitualmente andaba, se vistió como era su hábito, siendo ella misma, le llevó un poco de alfalfa, ¿sí? El potrillito y se acercó tranqui y se quedó con la alfalfa, y el potrillito pensó, de vuelta hay una nena acá, pero parece que esta quiere ser mi amiga. Entonces se acercó y aceptó un manojo de alfalfa. Y así se fueron conociendo y de a poco se hicieron amigos.
pudieron aceptarse mutuamente. Me hicieron acordar de este cuento, esta cuestión de que un niño debe adoptar a un adulto, así como un adulto debe adoptar, pero es adoptante de un niño por lo que es nuestro sistema. ¿Sí? Preguntas, comentarios afines y discusiones, porque me encanta. A mí se me ocurrió algo que una vez mi hija me mostró un cartel de la calle que era una campaña publicitaria que decía, yo no te pregunté qué edad tenés. Ah. Y era un nene mayorcito, sí. para ser adoptado. Me vino esa imagen así y mi hija me lo señaló con, mirá qué buena está esta campaña. Para poder pensar en la adopción de niños grandes. ¿Sí? Sí. Me parece fantástico, totalmente. Porque justamente poder aceptar, ser actuante de la acción de adoptar de un sujeto adulto hacia un niño grande que pueda, en tanto adulto, elaborar el duelo de no tener aquí un bebé. ¿Sí? Disfrazado de distintas maneras, porque no trae historia. Mentira, un bebé también tiene su historia. Sí, seguramente tiene algunas cuestiones amargas a elaborar. ¿Quién de nosotros no tiene alguna cuestión amarga en su historia? ¿Sí? Levante la mano. Que arroje la primera piedra. Quizás también tiene que ver con que uno quiere pasar ciertos procesos de socialización y no sortearlos como padre, no como desde el hijo, sino desde el padre. Sí. Quizás yo también quiero como padre, no por una cuestión de egoísmo, sino porque quiero vivir la experiencia de cierto proceso de socialización de la criatura. Sí, pero no solo el de socialización. Esto es lo que estoy diciendo. Yo digo, un ejemplo, porque sí. Entiendo que también está en la expectativa de, no le quito mérito a la otra cuestión, pero digo, también tiene que ver con quizás la perspectiva o el deseo de cada uno. Sí, sí, por supuesto, pero digo que muchas veces ni se contempla, o se contempla pero da mucho temor el adoptar un niño grande. Entonces se disfraza con un montón de elementos. Yo no lo disfrazo, digo, quizás no es temor, quizás es el hecho de querer vivir otras etapas. Sí. Poder vivir la mayor parte de las etapas de los ciclos vitales de un niño. Está bien y es respetable. Pero, a ver, si bien por un lado está esto, hay gente que lo piensa así como lo planteas, también hay otra gente que no puede ni pensarlo, pero porque tiene como temores. Sí, hay muchos miedos y hay muchos fantasmas. Ahí, a ver. Y que a veces no son trabajados. No A ver. se trabajan, no se expresan esos miedos y esos fantasmas que como padres adoptantes tenemos al querer tomar en adopción un hijo mayor. Digamos, ¿qué sería un hijo mayor? 12 años, 13 años, menos, 10, 9. 16 adopté yo. Por eso, a esa edad. Es como que uno pone en juego también la situación social reinante. No solo quizá dentro, lo principal siempre es dentro de la familia, pero se sabe lo que es la situación externa, el medio social en el cual se va a incluir, ¿sí? El cual sabemos que está muy difícil. Entonces ese tipo de situaciones es como que crea desafíos mucho más grandes, ¿sí? Potencia las responsabilidades como padres. Entonces genera muchos miedos, muchos temores, muchos fantasmas. ¿Y qué pasa? Si fracaso, si no me va, si no puedo, si quiero y por ahí quiero
no sé, transmitir cierta información y no la recibe y pesa más la que trae de afuera del medio ambiente contra la que puedo tener dentro de la familia. Y eso es muy interesante lo que decís, Sergio, porque lo pones en primera persona. A ver si no puedo, no logro, tengo dificultades, ¿sí? Y bueno, pero son temores relacionados con uno mismo. Pasa por la pérdida del control, ese temor. Sí, sí, o sea, pero... tal vez la idea es que al adoptar un chiquito, uno tiene un mejor control sobre ese ser, sobre esa persona, lo puede controlar mejor que un chico mucho más grande que trae una historia que puede ser muy complicada y que uno no sepa cómo afrontar esa situación. Entonces esa pérdida de control... Yo les voy a inventar una situación que según ustedes sería como la ideal. Un niñito que apenas salido del canal de parto, o sea, bebé sin lugar a dudas, ustedes lo recogieran en su regazo. Y ahí comenzase la adopción. Pero el niño crece. Y entonces tiene, que soy yo, 5 años, 6 años, 8 años, y no, en general aparece 8, 9 años la pregunta, después de varias, después de toda otra serie, que le dicen, ¿por qué la señora que me tuvo en la panza no me pudo cuidar? Así de una. Sí, y sin anestesia, obviamente. Sí, así de una. Mientras vos revolvés la cacerola de la comida y él hace los deberes. Sí. O en el colectivo. O en el colectivo. Sí. Vos mirás la vidriera que te quedó delante en el semáforo y te viene la pregunta. Que en el mejor de los casos en el colectivo, porque maneja otro, si no estás vos a volar. Yo creo que lo que cabe ahí es la honestidad. Lo primero que cabe es ser honesto. Sí. Porque él está buscando una respuesta. Sí. Sí, pero hay que ser cuidadoso con la forma. No, espera. Voy al hecho del gesto. Tenés que ser honesto con vos mismo y con él. Y con la respuesta que das lógicamente. O sea, no podés mentirle, no podés inventarle, no podés esquivar la respuesta. Y yo honestamente, en ese caso, diría, mira, lo vamos a averiguar juntos. Sí. ¿Y si ya lo sabés? Se lo digo. Pero en todo caso, vamos los dos. Ajá. Pero a los 8... No es que te lo voy a averiguar y te lo voy a decir. Vamos los dos. Esperá. Sergio, A ver. En general, nada más que de la óptica, ¿no? De lo que veo y lo que viví y todo, en general nuestros hijos no llegan con una historia justamente fácil. Entonces a los 6, 5, que a veces la pregunta viene antes, vos podés saber algo, pero no es el tiempo biológico, no sé, cronológico que él pueda captar lo que le vas a decir. Siempre la verdad, yo no estoy diciendo mentira en ningún momento, pero tenés que adecuarte a la situación. Bueno, yo lo tomé como que la pregunta venía, veamos, ¿cuánto debería tener el chico que hizo esa pregunta? No, pero los 8. Digamos que entre 6 y 9. A ese nivel entienden mucho. Pero no podés largarle. Yo creo que si tiene capacidad de preguntar es porque tiene capacidad de comprender. Es una pregunta Si hay completa la que hizo. Es una pregunta adulta. La pregunta no es... No es una pregunta adulta, es una pregunta que alude a la historia propia. Lo que les quiero decir es que todo niño, aún en el minuto cero de lo que la tradición judaica dice el nacimiento, el alumbramiento, y ahí empieza a ser persona, tiene una historia previa, que puede ser dura, ¿no? Que por eso Laura no decía, a lo mejor no está en condiciones que se le diga totalmente. Y sí, es cierto, en el 95% de las ocasiones
nadie pregunta lo que no está capacitado de escuchar, si no formula la pregunta. ¿Sí? Pero no sé, perdón, un segundito, no sé si es conveniente cuando un niñito está armando su autoestima, decirle realidades como no te quisieron. Hay formas y formas de decir. Tratamos de decir la verdad y después Pero esa es la verdad. Una cosa es ser honesto y otra cosa es ser crudo. Son dos cosas muy distintas. Claro. Cuando le agregamos el no pudo quererte. El no pudo es amplio y Claro. muchas variantes. Que abre mucho margen. Bien. Entonces uno tiene que saber que tiene que graduar la información. Si bien es cierto eso que vos estabas Saber información, pero no en su totalidad, digamos, dentro de lo que se puede en ese momento. Pregunta, una exclusivamente. Ahora, otra cosa, te quería contar algo con Quizás respecto a eso. quiero avanzar. Sí, porque nos tenemos que ir. Sí, porque además hay preguntas después. No, déjame cerrar. Porque otra cosa, ese tipo de preguntas a veces no requieren respuestas, sino que son testeos a ver qué uno responde. Sí, y a ver si son capaces de hablar de la adopción. Entonces, si ellos son capaces de bancar que yo pregunte, me están bancando. ¿Sí? Ojo, también es cierto eso. Porque cuando yo les decía que yo soy tramposa, es porque he trabajado mucho para conservar un niño dentro mío. Sí. Y los niños tienen estas cuestiones, aunque son muy transparentes, así tramposas.